Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Nos es grato saludarlos, amables oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Hola. Bienvenido, y quien les habla, Raúl Medina. Mira, Juan, durante esta semana vamos a tomar un tema bastante hermoso, delicado. Es un tema que apasiona a muchas personas. Personalmente, hablar de la ley y la gracia a veces a algunos no los apasiona. Pero cuando uno se pregunta qué es la ley, y algunas respuestas vamos a entregar nosotros durante este programa, durante toda la semana, y qué es la gracia. Son dos términos bien interesantes. Uno dice, y la primera impresión que tengo es que la ley y la gracia, bueno, esto sería de Pablo, ¿cierto?, de sus epístolas, pero está en Deuteronomio. En toda la Biblia, realmente. En toda la Biblia, y eso es lo hermoso. Sí, ahora hay que descubrir estas gemas en realidad en toda la Biblia cómo están. Sí, el que más desarrolla este tema. Y en nuestro texto clave dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia o el perdón, entonces por demás murió Cristo. Y eso está allá en Gálatas 2:21. ¿Cómo se derrumba toda la teología, ¿no es cierto?, la salvación, el plan de salvación, si uno desecha la ley o desecha la gracia que es un don gratuito divino. Claro. Y cómo la ley, si tú la sacas, en realidad no echa a perder todo lo que es el sacrificio de Cristo. Claro, o sea, es una cosa que desencadena en algo terrible. Eso está muy bien dicho. La verdad que si Dios hubiera pensado en que la ley fuera el medio por el cual proveer su gracia redentora, indudablemente no habría necesidad, ¿no es cierto?, de la crucifixión y la muerte de Cristo. Ahora, lo interesante es que el libro que estamos estudiando, que es Deuteronomio, ¿no es cierto?, va a presentar también este concepto de la ley y la gracia, pero de una manera particular, peculiar. Va a hablar de eso, vamos a tocar un poquito, pero me gustaría conversar acerca de la ley en el cielo. Nosotros creemos que Dios es un Dios que ha vivido siempre. Es difícil para la mente humana imaginarse eso. Y en el cielo, antes de el pecado, como lo relata la Biblia, ¿existía ley o no existía ley? Porque de improviso alguien podría pensar, bueno, la ley se hizo para que nosotros podamos andar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿pero será eso? Sí, bueno, uno de los profetas que aporta una respuesta a tu pregunta es Ezequiel, allí en el capítulo 28. Y se habla de que de la caída de Lucifer en el cielo, dice que allí se halló en él iniquidad y pecó. Y fíjate que estos dos términos, iniquidad y pecado, son palabras que se utilizan también para los seres humanos. O sea, inmediatamente nos damos cuenta que en el universo de Dios, entonces hay un fundamento que es el amor de Dios, y está su ley, ¿no es cierto?, como expresión de su carácter. De manera que tanto Satanás en su caída como Adán y Eva en su caída pecaron en contra de los mismos principios, en contra del mismo carácter, el único Dios, el único carácter, el carácter de Dios que estamos hablando acá. Si esas expresiones entonces denotan, ¿no es cierto?, lo que significa el pecar, significa que entonces había alguna ley que regía, que estaba presente en la actuación, llamémoslo así, de los ángeles, que son seres que nunca han pecado, nunca han conocido la maldad. Habla también de que si en el ambiente cercano al trono de Dios hubo un ser que cometió iniquidad, que pecó, y luego también aquí ya conocemos experimentalmente las consecuencias del pecado, significa que en el universo de Dios los seres que existen son entes morales libres. Y esto es fundamental, digamos. Dios es un Dios de amor, y el amor es el principio fundamental de su carácter. Y en esa idea, entonces, la idea de libertad moral es fundamental para la ley moral. ¿Ya? Es decir, es porque yo tengo libertad es que puedo acatar o puedo traspasar esa ley moral. Yo voy a leer el texto que tú haces mención, porque es bueno que lo tengamos presente para sacar alguna conclusión. Nuestros auditores pueden leerse todo el capítulo, quizás se van a encontrar con unas cositas así como de Ciro y otras cosas que son de alguna manera representativas de. Pero mira, dice:
perfecto eras, Ezequiel 28:15 en adelante, dice, perfecto eras, mira interesante esa palabra, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, o sea, Dios no lo creó con maldad, ni pecado, hasta que se halló en ti, y aquí viene la palabra maldad. El 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, es un término bien interesante que se habla acerca de lo que es la relación que hay entre un comerciante, por ahí una cosa así parecía contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad, y esta es la palabra, ¿viste? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué te parece el texto? Sí, fíjate que el texto del profeta está, digamos, diciéndonos implícitamente acerca de una ley moral que ha sido traspasada, ¿ya? Y hago una diferencia entre la ley natural y la ley moral, porque en este caso las partículas subatómicas, las olas del océano, los cangurú, todos los animales siguen una ley natural. Pero fíjate que esta creación especial de Dios, ¿no es cierto?, como nosotros somos los únicos que estamos afectos a la ley moral, ¿ya? Y como también, evidentemente, Lucifer estaba afecto dentro del universo de Dios a esta ley moral. Así que solo los seres morales pueden seguir la ley moral, porque los animales y el mundo oceánico, digámoslo así, se sigue por la ley natural, ¿no? Ahora, volviendo al Nuevo Testamento romano, el famoso Pablo habla, Romanos 7:7, él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, aquí Pablo, lo que tú estás citando, Romanos capítulo 7, que es muy importante. Pablo hace una evaluación de la ley y un análisis de su función, ¿no? Pero lo tiñe con su propia experiencia. Así que no es un discurso teórico, dice, mire, yo he experimentado esto, yo antes vivía, ¿no es cierto?, en un tipo de contentamiento propio, justificación propia, hasta el día que yo conocí la ley de Dios, y allí me di cuenta que yo tenía un problema, el que menos sospechaba es el primero que aparece, codicia, ¿no? Uno no puede imaginar al apóstol Pablo codicioso, pero dice, cuando yo me confronté con la ley de Dios, encontré la codicia. Es igual que en un rincón oscuro de un cuarto, de pronto tú pones luz y descubres que hay una araña con su familia ahí, que antes por la oscuridad no la veías. La luz acrecienta el problema, pero la luz también resuelve el problema. Es el correcto diagnóstico que el Señor luego sobre ese diagnóstico nos ofrece la correcta solución. Un Dios amante, un Dios que nos da todo lo que necesitamos, nos dejó esta ley. En el cielo estaba esa ley y espera seguir cumpliendo esa ley. Los seres que le amamos y que le vamos a amar y vamos a estar con él en el cielo también con esa ley. Amables oyentes, bueno que usted repase estos temas, son de importante valor para el momento que estamos viviendo. Gracias por su atención, vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. ¿Deseas estudiar la Biblia? Solicita el curso bíblico Jesús, Restaurador de la Vida, enviando un WhatsApp al +569 6480 8088 y permite fortalecer la confianza en la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrar en ella a Jesús, el Restaurador de la Vida.